Buenas tardes. Nos corresponde hablar de los aspectos constitucionales de la reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional sobre la ley de registro público y de notarías, que sustituye a la ley de registro público y del notariado. Esto es importante, la denominación. Como todos sabemos, fue publicada en la Gaceta Oficial 6668 de fecha 16 de diciembre del 2021. Esto ha traído como consecuencia que tanto el gremio de abogados y en general la ciudadanía se ha sentido alarmado por esta reforma parcial. Reforma parcial que toca fundamentalmente los elementos de naturaleza tributaria, concretamente en las tasas que se prevén en la reforma de la ley. Por supuesto, causando cierto desasosiego por la diferencia entre las tasas de la ley anterior y las que ahora se prevén en la nueva ley aprobada en diciembre. Esta ley nos trae de sorpresa, como todos lo saben. Fue discutida hace aproximadamente 5 meses, nadie conoció de la existencia y esa discusión, no hubo un conocimiento durante esos meses de cuál era el contenido de la ley y sorpresivamente aparece con una fecha del 16 de diciembre, pero que real y físicamente aparece casi unos 10 o 12 días después. Bueno, para entrar en ello es importante señalar qué son los registros de notaría. La estructura de poder público, concretamente el Estado, la República, en este caso el Estado venezolano, a los efectos de la garantía de la propiedad, por ejemplo, o de la situación jurídica personal desde el ángulo del derecho de las personas, ha establecido un sistema institucional que de vieja data, en el nacimiento de la República, en 1836, se estableció entonces un sistema de registro primigenio y notaría. Se escogió en la alternativa que había en el sistema románico antiguo, el sistema germánico y el sistema francés. Un poco lo que se hizo en Venezuela fue una mixtura de algunos elementos, pero fundamentalmente con la vocación del sistema alemán. ¿Qué garantiza el Estado y qué debe ser en cualquier sistema registral y notarial? Garantizar, uno, la publicidad, es decir, que sea abierto al público, que todos tengan acceso a eso. El sistema español no era público, ni el sistema romano era público, como si el germánico. En segundo lugar, la autenticidad, es decir, la capacidad de que el funcionario o los funcionarios que intervienen, bien sea registrador en cualquiera de sus gamas o notario, pueda dar fe pública de lo que allí esté. En definitiva, es seguridad jurídica. Y en tercer lugar, la responsabilidad. ¿Responsabilidad de quién? Es responsabilidad del Estado, es decir, el Estado como tal, porque tiene responsabilidad en la actividad notarial y registral, tanto la República en el caso venezolano, como los funcionarios que intervienen en el negocio jurídico o en la situación jurídica personal. Entrando entonces ya en nuestra materia, consultando, y esto es importante que lo tengan ustedes porque muchas de las cosas que hemos hecho referencia, es importante citar autores venezolanos como el doctor Hernández Ron, como el doctor Pedro Ali Sopi, y también es importante en el sistema francés buscar los hermanos Jean y Thomas Massot, y de igual manera Roberto de Ruggiero. Cuando uno revisa la Constitución Nacional, se consigue en el artículo 18 y en el artículo 7 del Código Civil que las leyes se derogan por otras leyes. Pero también tenemos la competencia, conforme a la Constitución, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que pueden ser
también declarada la nulidad total o parcial. De tal manera que una ley es sustituida por otra. Se derogan de esa manera. No hay otra forma. Después veremos algunas modalidades que puedan desarrollar. Lo primero que debemos entender, ¿cuál es el proceso de formación de una ley? Conforme a la Constitución Nacional, todo proyecto de ley que se presente conforme a quienes tienen la capacidad de así hacerlo, debe llevar dos discusiones. La primera discusión es una lectura general de presentación de la ley, luego se pasa a la comisión respectiva conforme a la especialidad de cada una de las comisiones dentro de la Asamblea General. En ese lapso se debe, entonces, conforme a la Constitución, hacer las consultas necesarias. Esto por el elemento participativo que nos prevé a nosotros la Constitución Nacional y que es de manera novedosa. Entonces, esa participación y esa consulta debe hacerse, amén de los órganos públicos, a la ciudadanía, pero también a la sociedad civil organizada. En este caso, de leyes que tienen que ver en el ámbito jurídico, por supuesto, debió haberse consultado o debe consultarse a los colegios de abogados, a las federaciones de abogados, a los contadores públicos, a los economistas, a los comerciantes, a las empresas de arrendamiento, pero cuestión que nunca sucedió en esta ley. Pero como quiera que eso es un mandato obligatorio por parte del texto constitucional, entonces ahí nos encontramos la primera inconstitucionalidad de la ley. Es decir, no es un elemento de naturaleza formal, no, es de fondo en tanto que somos una sociedad participativa en los términos del texto constitucional. Hay una cosa que es interesante en este proceso de formación de la ley y todo se refiere al artículo 211 constitucional. Hay que señalar, y creo que aquí hay algo que nos sorprende a nosotros de manera que nos produce cierto escozor, revisar cronológicamente la aparición de esta ley. Si ustedes me lo permiten, esta reforma comentada, como ya dijimos, aparecía en la Gaceta Oficial 6.668 de fecha 16 de diciembre del 2021, dice expresamente que deroga la ley de registro público y del notariado del 4 de mayo de 2006. Esta ley, entonces, esta ley del 4 de mayo del 2006 había sido ya derogada. Y había sido ya derogada por el decreto con rango y fuerza de ley número 1422 de fecha 19 de noviembre de 2014. Entonces estamos en presencia de una situación anómala y nos tocaría preguntarnos si esta ley derogó una ley que ya estaba derogada, entonces sería la rederogación. ¿Cuál ley estaría vigente? Cronológicamente no es muy difícil entender que la última ley era la del 2014. Entonces quedaría vigente, pareciera que no hay duda, la ley del 2014. Y si está vigente la ley del 2014, todo lo que se reglamente a partir de allí, teniendo un fundamento en la derogatoria, es nulo, de nulidad absoluta, conforme la Constitución Nacional. Este detalle no ha sido observado por ninguno de los que inclusive han intentado los recursos por inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, que yo tenga conocimiento, a menos que en el lapso en que me trasladé de mi casa acá, lo hayan modificado. Es interesante también observar como un detalle fundamental que no se dice efectivamente, se dice a la ley de registros y notaría, y era la ley de registros y notariado, con lo cual esto no es ninguna situación que pueda decir baladí. No, porque las leyes tienen nombre y apellido y usted tiene que decir cuál es la ley que usted está reformando. Entonces,
¿Cuál ley me está reformando? Es la otra interrogante que a nosotros nos asalta en esta angustia existencial que nos coloca la Asamblea Nacional y el presidente de la República al haber promulgado la ley. De tal manera que derogaron entonces lo que ya estaba derogado. ¿Cuál ley es vigente? Ya creo que nos lo preguntamos. Pero es interesante, cuando uno lee ayer, a menos que lo haya modificado también, para el día de hoy, 26, en un lapso en el cual no nos dimos cuenta, ya se dictó la providencia administrativa del SAREN y está en la Gaceta Oficial 42.301 del 20 de enero del 2002. Y entonces la providencia administrativa es un acto administrativo de efectos generales, de contenido general. Ahora bien, todo acto administrativo tiene que tener un fundamento legal, una base legal. ¿Cuál es la base legal de la providencia administrativa? No lo dice, ni siquiera lo dice allí. No se atreven a señalar de hoyo, entender o que no sabían que tenían que motivar desde la perspectiva jurídica. Las razones, acuérdense que todo acto administrativo debe tener razones de hecho y razones de derecho. Al no tener fundamentos jurídicos, no es válido tampoco la providencia administrativa. Pero si tocamos más a fondo, que creo que todos lo hemos entendido, si tampoco es válida la reforma porque reformó una ley que ya había sido derogada, entonces, ¿en cuál es el sustento? Que como ya hemos dicho que todo esto, volvamos a el elemento a registrar, es para dar seguridad jurídica. Estamos en este momento en una etapa de inseguridad jurídica total. Otro aspecto fundamental que tenemos que hacer referencia es la violación del artículo 317 constitucional, que establece que toda ley tributaria debe señalar una vacatio legis, para que no son abogados, no están acostumbrados a esos latinazos que a nosotros nos agrada, a los abogados, un poco quizás para confundir a la gente o para que la gente crea que sabemos mucho. La vacatio legis es un espacio según el cual, como son leyes de naturaleza tributaria, hay que ajustar muchísimos mecanismos contable, económico, de naturaleza financiera, inclusive desde la perspectiva tecnológica, en lo que toca a las facturaciones, todos estos elementos, y la propia institución de registro de notaría deben adecuar tecnológicamente eso. Entonces, se ha dicho siempre que debe darse, y por mandato constitucional, ya lo digo, por el 317, me interesa que ustedes también lo lean, para que vean con claridad que es una obligación si no se está en una actividad de naturaleza inconstitucional, porque es así como lo exige, so pena de nulidad. La Constitución Nacional, previendo que el legislador ordinario, siempre en esta materia de registros y notaría, la ley entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, dice el Código Civil, o la fecha que posteriormente ella indica. Pero eso mismo lo dice el 317, la fecha que posteriormente indica. Históricamente siempre se han dado en el área tributaria, la ley entra toda en vigencia, pero en los aspectos tributarios se había dado siempre 180 días. Pero como el constituyentista es previsivo, dice, en el supuesto de no señalarse el lapso por mandato constitucional, no debe ser menos de 60 días. Cuestión que no aparece en la ley, sino que dice toda la ley, que toda la reforma de la ley, disculpen, es totalmente tributaria. Los demás los dos últimos artículos son de materia eminentemente formal, pero del 1 al 7 son totalmente 100% tributarios. De tal manera que estamos en presencia de una reforma tributaria, que es totalmente tributaria, conforme al 317, que no se le aplicó la vacatio legis obligatorio por mandato del texto constitucional. Fíjense, cuando uno revisa la reforma de la ley, pero también revisa el texto constitucional, se da cuenta que conforme al 204
perdón, de la ley del 200, una ley de contenido tributario, perdón, el artículo nos habla de nosotros que es una exclusivamente tributario. Pero cuando uno revisa la Constitución Nacional, en el artículo 187, ordinal sexto, se da cuenta que esa materia de manera expresa, clara y precisa señala que es la de competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional. Por más poderes extraordinarios que tenga el presidente de la República en materia económica y financiera, no habla tributaria, y aun cuando le fuere dado por algún error de la Asamblea Nacional, pues por mandato de la Constitución, esa materia es exclusiva. De tal manera que los decretos, entonces ahora nos vamos, otro problema que nos crea, los decretos con rango y fuerza de ley que reformaron la ley de registros de notaría son inconstitucionales por violar una materia de la competencia, incluso que llega más allá, que es la usurpación, en este caso por parte de un poder público, le hace presidente de la República en Consejo de Ministros, contra lo que señala la ley, la Constitución Nacional. Cuando uno revisa efectivamente el texto reformado, nos encontramos que hay una violación del 316 constitucional. Se expresa allí la voracidad fiscal de la manera como estableciendo unos actos máximos que ya con la providencia que ya dijimos que era también ilegal, no solamente inconstitucional, sino ilegal, en el 316 nos dice a nosotros que debe atenderse a la justa distribución de las cargas públicas. Esto nos va a llevar a la población a huir de la formalidad, es decir, la exigencia de lo que debe ser el registro público, que es la publicidad, la autenticidad y la responsabilidad para dar fe pública a la informalidad. Y ya la informalidad la hemos estado viendo aún antes al haber colocado estas tarifas, de las cuales va a hablar la doctora Ballesteros con mucha más extensión y con unas comparaciones. Va esa huida a la informalidad, todos la hemos vivido cuando, por ejemplo, colocando esta como tal, la Misión Vivienda Venezuela, a las personas se le entrega una hoja y creen que es un título de propiedad. Ellos no son propietarios de nada, sino una autorización para ocupar. Es una forma de informalidad. Entonces, ¿cómo va la población que está en pobreza, el 87% de la población, pagar estas tasas tan elevadas? Entonces vas a correr a la informalidad. Así va a pasar con los vehículos, así va a pasar con los inmuebles, así va a pasar con las situaciones personales, como por ejemplo unas capitulaciones matrimoniales o unas capitulaciones patrimoniales que también lo permiten las uniones de hecho, de tal manera que es una corrida hacia la informalidad y el Estado entonces no dará certeza. Cuando uno revisa el artículo 2 constitucional, se consigue donde están los principios fundamentales que el Estado Venezuela se constituye un Estado social de derecho y de justicia, que propugna como valores fundamentales, y abro allí comillas, dice la justicia. La justicia debe entenderse desde la perspectiva legal, pero también desde la perspectiva social, de tal manera que este elemento de estos tributos son confiscatorios y violaciones del 317 constitucional, que dice que no se permitirá la expropiación, sino por sentencia judicial firme, y solamente en los casos de tráfico de estupefacientes y psicotrópicas y la que se hayan enriquecido en razón del Estado, en razón del ejercicio de la función pública, o los que hayan causado un daño al patrimonio público. Esa es la excepción que establece la Constitución Nacional, de tal manera que estamos en presencia de una violación también de los derechos humanos en razón del Estado Social de Derecho y Justicia, que establece en el artículo 19 la progresividad de los derechos. Aquí hay una regresividad de los derechos en contra del 80 y tanto % de la población. Estamos entonces en presencia de una nulidad absoluta por todos estos elementos conforme al artículo 25 constitucional.
pero es que se ha producido también ya no una confiscación, sino también podríamos ver, perdón, no, unos elementos que pueden afectar la vida social del venezolano. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros nos atrevemos a presentar? Nosotros hemos leído una demanda que cursa actualmente en la Sala Constitucional. Desde el punto de vista material, entendemos que tiene algunos elementos que son aceptables, pero desde el punto de vista del derecho que llaman subjetivo, que nosotros le llamamos procesal modernamente, y no sustantivo, vemos que hay una falla. ¿Por qué? Porque si lo intentó por amparo, la propia Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales prevé el amparo contra norma y no el instrumento procesal que fue utilizado en la demanda, con todo el respeto que me merece. Esa sería una solución. La segunda solución nos la da a nosotros perfectamente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la propia Constitución, que es establecer una pretensión de naturaleza en sala constitucional basada en la nulidad, la pretensión de nulidad de un acto, de una ley. En este caso está prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el ordinal primero de dicha ley. ¿Cuál sería el procedimiento a desarrollar? Ya para concluir, el procedimiento está establecido en del 125 al 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y que allí se puede perfectamente solicitar una medida cautelar. Por supuesto, la medida cautelar, ¿a dónde y con qué elementos vamos a conseguirlo nosotros? Bueno, esos elementos están consagrados en el artículo 585, que sería la manera como solicitar esa medida cautelar con base al 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando decimos 585 y 588 en el parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil, porque la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia remite, en caso de dudas, de ausencia o de laguna, me remite expresamente al Código de Procedimiento Civil. De tal manera que entonces tenemos nosotros que podemos pedir, conforme al 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que admite una medida cautelar, pero como no la señala, entonces tendríamos que irnos al 585 y 588 del parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil, que sería entonces una medida innominada, tendente a suspender la aplicación de la referida reforma. La otra que se me ha dicho y la hemos negado es la posibilidad que tiene la Constitución, conforme al artículo 74, del llamado referendo abrogatorio. Es verdad, en Venezuela ahora aparece la posibilidad de que nosotros los ciudadanos podamos abrogar las leyes. Pero la propia Constitución, en el artículo 74, lo prohíbe, tanto las leyes que sean de materia tributaria y las leyes de presupuesto jamás podrán ser objeto de abrogación, es decir, de derogación por voluntad popular. Entonces, allí entonces queda expresada nuestra inquietud, y espero que entonces, y estoy seguro que la profesora Ballesteros va a ampliar más los detalles de naturaleza material. Gracias por tu atención.